Aquí nuevamente con su programa Libro de Cielo y acompañados por Elvi. ¿Cómo está, doctor? Buenas y por noches. Alejandro. Hola, doctor Elvi. Bueno, Buenas como, noches. como sabemos, es un programa en el cual estamos tratando de leer y más o menos dar una, no explicación, sino lo que nosotros entendemos de las palabras de Jesús. Y pues esto es personal, pero sí nos gustaría mucho que si ustedes nos pueden poner algún comentario, algo más que hayan entendido, algo más que hayan podido captar de estas lecturas, pues que nos lo compartieran a través de comentarios. Y nosotros, ténganlo por seguro, vamos a estar atentos a ello y vamos a tratar o de dar respuestas si es que son alguna interrogante o de platicar un poco acerca de lo que ustedes mismos entienden en los libros, ¿no? Porque creo que esto es una labor. Este programa va enfocado como a hacer un grupo de lectura, o sea, no de nosotros para ustedes, sino reunirnos, ya que la lejanía pues nos lo impide hacerlo físicamente, pero la idea es como si estuviéramos unidos en un grupo de lectura. Así que pues damos comienzo. Nos habíamos quedado en la lectura 11:28, doctor. en 11:28. Ahora nos toca empezar con 11:29. A ver, Elvi. Sí, pues esta lectura de 11:29 es de agosto 14 de 1912. Con su vida oculta, Jesús santificó y divinizó todas las acciones humanas. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me ha dicho: Hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza, debe decir, es Jesús quien quiere rezar, y yo rezo juntamente con ella. Si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar, es Jesús que quiere caminar, es Jesús que quiere tomar alimento, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse, y así de todo lo demás de la vida. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma, porque no solo hará todo porque lo quiero yo, sino que, porque lo quiero hacer yo, me necesita propiamente a mí. Creo que es una enseñanza muy fácil, muy didáctica. O sea, en el momento en que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos con esta intención y con esta secuencia. O sea, no es que yo quiera comer, el que quiere comer es Jesús, pero quiere comer en mí. Entonces, ni soy yo el que quiere, ni soy yo el que come. Es él que lo quiere y él que come. Y todo lo hace a través de mí. Así que es una forma, repito, muy práctica y nos vamos olvidando de nosotros mismos. O sea, así podemos irnos desapegando del yo quiero, del yo hago, del yo quiero hacer esto, en fin. Así que es una enseñanza, yo creo que de las fundamentales para el inicio, sobre todo para el inicio. Así que, pues aquí está. Lo que veo peligroso es que dice que Jesús quiere divertirse y nosotros vamos a decir, es Jesús quien quiere, o sea, cómo se divierte Jesús. Porque si ponemos nuestros límites son muy diferentes, yo creo. Sí, pero esto es algo que también, qué bueno que lo sacas a colación, porque yo creo que el punto de, ¿cómo diríamos? Fino para poder saber qué debo y qué no puedo hacer, está en preguntarnos, ¿Jesús haría esto? Claro. O sea, María podría hacer esto, porque también el lado de María también entra, el lado femenino, sobre todo para la mujer. Así es. O sea, la mujer, por ejemplo, podría decir, María se pondría este vestido, María necesitaría comprar este par de zapatos, que es el número 135 de los que tengo. Pues no, ¿verdad? Claro. Igual en el hombre, o sea, Jesús iría con
a tomarse unas copas, o sea, unas cuantas botellas con los amigos. Sí, no, porque le gusta el vino. No, no, una copia. Pero es una muy buena pregunta. Entonces, yo creo que dentro de este contexto de es Jesús que quiere hacer esto en mí, tenemos que poner como premisa, lo haría Jesús. Claro. ¿Sí? Así es. Y Sí, todo porque- lo hacemos, como dice aquí al final, dice, porque lo quiero hacer yo, me necesita propiamente a mí, ¿no? Así es. O sea, no lo puedo hacer sin él. Claro, así es. Sí, Dice, lo que pasa es que todo el tiempo a los que empezamos en esto se oye esto de que estoy haciendo esto en divina voluntad y esto en divina voluntad y Jesús es el que quiere y muchas veces sí nos engañamos, por eso lo decía. Ujú. claro, pero está muy bien lo que nos dijo el doctor. Y esto se diferencia de la santidad humana. Ya habremos oído en muchas personas que se están acercando a Dios, que dice, es que es Jesús quien obra en mí. O sea, yo invito a Jesús a obrar en mí, pero son las obras que yo quiero hacer. O sea, con mi voluntad, y yo le digo, Jesús, acompáñame, ven, o sea, ayúdame, en fin. Pero aquí no es con mi voluntad, Claro. sino aquí me excluyo totalmente y ahora es Jesús quien lo quiere y Jesús quien lo hace. Por lo tanto, el alma prácticamente como que queda Desaparece, a un lado. claro. Así es. Dice, ahora, un día estaba trabajando y pensaba, ¿cómo puede ser que mientras yo trabajo, es Jesús que trabaja en mí y que sea Él mismo quien quiere hacer este trabajo? Y Jesús. Precisamente yo y mis dedos que están en los tuyos trabajan, hija mía. Cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo José. Y mientras esto hacía, con esas mismas manos, con esos dedos, creaba las almas. A otras las llamaba la otra vida. Divinizaba todas las acciones humanas. Las santificaba, dando a cada una un mérito divino. En los movimientos de mis dedos, llamaba a reseña todos los movimientos de tus dedos y de los de todas las demás criaturas. Y si yo veía que los harían por mí, o porque yo los quería hacer en ellas, yo continuaba mi vida de Nazaret en ellas y me sentía como pagado por parte de ellas por los sacrificios, las humillaciones de mi vida oculta, dándoles a ellas el mérito de mi misma vida. Hija, la vida oculta que hice en Nazaret no es valorizada por los hombres. Sin embargo, no podía haberles hecho más bien que con esa vida. Después de la pasión, porque abajándome yo a todos aquellos actos pequeños y bajos, aquellos actos que los hombres hacen en su vida diaria, como el comer, el dormir, el beber, el trabajar, el encender fuego, el barrer, etc. Actos todos que nadie puede dejar de hacer. Yo hacía correr en sus manos una monedita divina y de precio incalculable. Así que si la pasión los redimió, mi vida oculta cortejaba cada acción humana, aún la más indiferente, con mérito divino y de precio infinito. Esto es muy, yo diría muy importante, porque necesitamos ir entendiendo que es un Jesús que empieza a trabajar, que empieza a laborar, pero en nosotros, Sí. a través de nosotros. Y esto me va a llevar a entender toda esta vida oculta que dice Jesús, pero sobre todo, cómo es que nos redime. Pues estamos muy cerca de entender prácticamente lo que es la redención de Jesús. Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Todo encerrado en una sola persona, que es la persona del Verbo. O sea, tanto la naturaleza humana como la divina en la persona del Verbo. Si Jesús no hubiera hecho la redención en la divina voluntad,
nunca hubiera podido redimirnos a todos, porque nunca nos hubiera podido abarcar, nos hubiera podido tomar y rehacer los actos de toda la humanidad. Y esto lo pudo hacer gracias a esta divina voluntad que se extendía en todos sus actos, o más bien, extendía sus actos en los actos de toda la humanidad. Así que la redención tuvo que forzosamente que haber sido hecha en la divina voluntad, porque si no, que el hombre no hubiera tenido la posibilidad de abarcarnos a todos. Claro. Ahora, con este enfoque, vayamos ahora a cada criatura. O sea, dejemos de lado la parte de la redención y veamos lo que hizo en cada uno de nosotros. ¿Qué hizo? Vivió junto con nosotros todos nuestros actos, Claro. para rehacerlos, para darles el valor que se merecía el Padre y entregarlos al Padre Celestial como si hubieran sido hechos por nosotros en esa manera, o sea, en forma divina. Así que la divina voluntad tenemos que entender que es necesaria para Jesús, necesaria para nosotros. Necesaria para Jesús para que nos pueda redimir a todos, nos pueda rehacer a todos. Necesaria para nosotros para podernos unir nuevamente en esta unidad que Él quiere, que es la unidad de Dios, y poder llegar a estar junto con ellos en esa eternidad inconmensurable que va a haber en el reino ya del querer divino, pero en el cielo. Por ahorita estamos viviendo este reino en la tierra, así que, bueno, pues aprovechémoslo y estas enseñanzas de Jesús que nos vayan sirviendo poco a poco para ir cada día captando un poquito mejor qué es vivir en la divina voluntad. Claro, sí. Por eso dice aquí no podía haberles hecho más bien que con esa vida después de la pasión. Claro, porque nos rehace, nos deja otra vez como si nunca hubiera habido pecado y nos deja lustrosos. En fin. Muy bien. Dice, mira, mientras tú trabajas, trabajando porque yo quiero trabajar, mis dedos corren en los tuyos. Y mientras trabajo en ti, en el mismo instante, con mis manos creadoras, ¿a cuántos estoy sacando a la luz de este mundo? ¿A cuántos otros los llamo? ¿A cuántos otros santifico? ¿A otros corrijo? ¿A otros castigo? Etcétera. Entonces, tú estás también junto conmigo, creando, llamando, corrigiendo y demás. Espérame, porque esto Muy interesante. es el inicio. Empieza Jesús a decirle a Luisa que el hombre, o sea, uniéndose en esta divina voluntad, empieza a correr junto con él en todo lo que él hizo. Cuando estaban creando, ahora la criatura unida en esta divina voluntad empieza a concurrir con Jesús en la creación. Cuando Jesús está redimiendo, la criatura concurre junto con Jesús en la redención. Y no es un concurrir exclusivamente. Recuerdo ahorita una lectura donde Jesús dice que el acto humano en la divina voluntad va pasando por diferentes etapas. Primero es una etapa de asistente, no sé si lo recuerdan. Luego una etapa de concurrente y luego una etapa, no recuerdo exactamente el nombre, pero yo le diría como de recipiente, podríamos poner. ¿Qué quiere decir eso? Primero, yo lo traspaso a un ejemplo en mi carrera, o sea, como médico. Cuando uno es médico y está uno estudiando todavía en el hospital para hacer la especialidad, si la especialidad es quirúrgica, al principio uno asiste al acto quirúrgico. A verlo. O sea, asiste nada más a ver, le explican a uno cómo es, como todo, pero es como asistente.
Eso en la divina voluntad también al principio se da como asistente. Cuando ya se tiene cierta práctica, cierto conocimiento, ahora pasa uno como concurrente, ¿sí? Entonces vamos a ayudar. Y el cirujano, o sea, nos dice, mira, pon aquí, agarra esto, toma esto, pon esto. O sea, nos va dando cierta facilidad para poder ir actuando con él en cosas muy sencillas, pero que van sirviendo para que nos vayamos acostumbrando. Cuando ya estamos muy adiestrados, entonces ahora ya recibimos. Y es cuando el cirujano, cuando ya al llegar a la operación, agarra el bisturí y dice, te toca. Y entonces ya el estudiante toma el bisturí y empieza a operar, pero empieza a operar siempre bajo la vigilancia del cirujano, pero con toda la experiencia y toda la enseñanza que le transmitió el cirujano, y generalmente ya sale esa operación bien. Y el paciente no sabe que es el examen final de año. Así es. Qué bueno, si no. Bueno, es que el paciente cuando sale dice, ay doctor, qué bueno, es que es la primera vez que me opera. Y uno le dice, sí señora, también es la primera vez que yo opero. Así es. No, pero se entiende, ¿no? Sí, claro, que Dios va haciendo todo paso por Así paso, es. ¿no? No de jalón. Nos va acostumbrando. Así es. Nos va acostumbrando en este caminar y nos va enseñando cómo actuar por medio de este. Primero actúa con nosotros, corre en mis manos, corre en mis actos y me va entrenando para cada día ir poniendo más participación mía, ¿no? Así es. Así. Dice, pero ¿quién puede decir lo que comprendía? Pues, pero todavía no termino. Ay, perdón. Me quedé de Ok. más. Disculpa. Dice, y así como tú no estás sola obrando, tampoco lo estoy yo en mi obrar. Te podría dar honor más grande. Ahora sí, pero ¿quién puede espérame. decir? O sea, aquí estamos hablando, pusimos el ejemplo de la cirugía. Sí, Estamos hablando aquí de la creación, así es, estamos hablando de la redención, así es. estamos hablando de la santificación. Entonces el alma empieza a asistir para ver, luego concurre junto con, y luego no, o sea, podríamos decir como que ahora hazlo tú, sabiendo que es la divina voluntad la que está actuando en la criatura. Claro. Pero es todo un proceso. Y lo fantástico de esto es que los efectos de esta obra, los efectos de las obras de Dios, se ponen como si fueran producidos por la criatura. Entonces, ahora tenemos esa facilidad de decir, un sol me diste, es un ejemplo burdo, pero un sol me diste, un sol te doy. Hay una lectura que así dice, ¿no? O sea, un cielo me diste, un cielo te doy. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda esta participación de obra divina, claro, y nos la da como nuestra. Ese es el punto. Claro. Por eso dice, ¿te podría dar honor más grande? Es que es un superhonor. Aquí aplicaría lo que nos dice de que nuestras vidas han sido vividas 4 veces. Por ejemplo, la Virgen ve primero que se vive en el Verbo, luego en Jesús y luego en ella, por decir algo. Podríamos ponerlo así. Ya en ella ya es concurrente, ¿no? Concurrente. Recipiente, ¿no? Recipiente. Y también, o sea, yo lo pasaría como punto final al catecismo. Ese artículo tan mencionado del 521. Es que ahí se nos dicen cosas increíbles, ¿no? Que el Jesús hace que todo lo que él vivió lo podamos vivir en él y que él lo pueda vivir en nosotros. O sea, nos une, nos fusiona. Nos fusiona y quita el tiempo. Esa es otra de las cosas. Claro. La criatura empieza a obrar en la eternidad. Porque si yo lo puedo vivir en Jesús, perdón, pero Jesús vivió aquí hace 2000 años. Entonces, de alguna manera me está poniendo en aquel tiempo
hace 2000 años a vivirlo junto con Él. Y ahora, que Él lo viva en mí, ahora es en el momento presente, ahora es Él el que se pone en el momento presente para repetir lo mismo que hizo. Claro, porque estamos en el acto único y eterno, ¿no? Así De la es. divina voluntad. Ujú. Y esto es, Perdón, y yo, o sea, no solo el hombre puede vivir lo que vivió Jesús, sino que es obligatorio, o sea, todo lo que ha vivido Jesús tiene que ser acompañado, porque para eso fue la creación, ¿no? Porque Dios no quiere estar solo. Claro, así es. que tener la correspondencia de la criatura. Entonces el hombre Ujú. se tiene que unir en todos los actos, ¿no? Con él. Así es. Todos los, como dicen, misterios y... ¿qué? Ah, no. Usted es el experto. No, ya se me olvidó, perdón. Ya tendrá esa Pues en lectura todo. más Ujú. adelante. Así Bueno. es. Ahora sí dice, pero ¿quién puede decir lo que comprendía? El bien que se puede hacer tanto a nosotros como a todos los demás, haciendo las cosas, porque Jesús las quiere hacer en nosotros. Mi mente se pierde y por eso pongo punto. Mi mente se pierde. Pues sí, Ujú. Es nuestra mucho mente para Luis, así es, y para nosotros también. así es. Empezamos a pensar en esto y llega un momento en que nos es vedado pasar más allá. Sí, Y ahí es Jesús que nos tiene que ir diciendo, ven, 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 ven. Y nos va adentrando cada vez más. claro. Ujú. Sí, Así es. Luisa muy seguido dice eso, pero creo que ya estoy diciendo mucho disparate. También. Así que amigos, yo creo que aquí terminamos el programa. No digo de que uno no, si empieza a darle vueltas, no hay dónde ponerle límite. Así es. Mejor seguimos con la siguiente lectura. Sí, ¿Qué límite no nos pone Jesús? Así es. Es la lectura 1130 de agosto 16 de 1912. El pensar en sí mismo ciega la mente. El pensar solo en Dios es luz a la mente. Esta mañana mi siempre amable Jesús me ha dicho, Hija mía, el pensar en vosotros mismos ciega la mente y os forma una especie de encanto humano. Y este encanto humano forma una red en torno al hombre. Esta red está formada de debilidad, de opresiones, de melancolías, de temores y de todo lo que de mal contiene la naturaleza humana. Y por cuanto más se piensa en sí mismo, aún bajo aspecto de bien, más densa se hace la red y más ciega queda el alma. En cambio, espérame. Creo que esto lo hemos experimentado todos, ¿no? así es, Cuando tenemos algún problema, alguna situación difícil en nuestra vida. Generalmente, si estamos fijos en el pensamiento de esto, de ese suceso, cada momento como que se agranda, se engrandece el el problema. problema. Sí. Y cada vez nos vemos con menores posibilidades de poder solucionarlo. Y nos sentimos abrumados, nos sentimos muy mal porque nos parece un problema inmenso. Sí. Si no le damos mucha atención, si no le ponemos así toda nuestra atención de nuevo, o sea, para tratar de resolverlo, como que se empieza a disolver y cada vez va pareciendo más sencillo, sin tantas complicaciones, y nos va pareciendo que es muy fácil poder salir de él. Esto lo hemos vivido todos. Sí, así es. Así que, bueno, eso. Y si entre más sea optimista, y si ese optimismo lo pongo en Dios, pues prácticamente el problema ya no tiene, Claro. no tiene Ujú. significado. Así es. Es por eso que él dice, si te volteas a ver a ti mismo, se encorva el alma. O sea, a la hora de voltearnos a ver nosotros, vemos todo, pues el problema se hace muy grande, las angustias se hacen mayores, porque lo estamos dejando a él afuera, ¿no? Y nos estamos Así viendo a es. nosotros Así mismos. Si lo ponemos en nosotros, lo ponemos y le decimos, Jesús, aquí estamos, o sea, tú, para mí no es posible, pero para ti sí.
entonces en ese momento las cosas empiezan a Fluir, solucionarse, ¿no? claro, Sí. a fluir más fácilmente. Así es. Que cuando uno lo consulta con la almohada es porque uno está en paz y deja uno actuar más a Jesús. Yo creo. Así es. Y esto el mundo lo toma mal. Esto el mundo lo toma como una persona indolente, una persona que no pone atención, que no pone cuidado. Y como se dice así en el vulgo, ¿cómo se dice? Primero yo, después yo y luego Una yo. persona conchuda. Ah, Sí, también, también. En el sentido de decir, trae una concha como tortuga, o sea que todo se le resbala, Claro. nada le importa. Sí, Pero no, ujú, es esa confianza en así Dios, ¿no? es. No, y el mundo así dice, primero yo, luego yo y después yo, ¿no? Y todo lo contrario de lo que nos dice Jesús, ¿no? A olvidarnos completamente de nosotros mismos. y por cuanto más se piensa en sí mismo, aún bajo aspecto de bien, más densa se hace la red y más ciega queda el alma. En cambio, el no pensar en sí mismo, sino pensar solo en mí, solo en amarme, cualesquiera que sean las cosas, es luz a la mente, y en ella se forma un dulce encanto divino. Y este encanto divino también teje en la mente su red, y esta red está formada toda de luz, de fortaleza, de gozo, de confianza, en suma, de todos los bienes que poseo yo mismo. Y cuanto menos se piensa en sí mismo, más densa se forma esta red. Así que no se reconoce más. Cómo es bello ver al alma envuelta en esta red que en ella ha tejido el encanto divino. Cómo es agradable, graciosa y amada por todo el cielo. Lo contrario para el alma que piensa en sí misma. Y por eso Jesús nos va recomendando siempre, no reflexiones personales. Ujú, Nunca te veas a ti, ujú, nunca. ujú, Veme a mí. ujú, Nunca bajes tu mirada, sino ujú. siempre elévala hacia mí. Claro. Así que bueno, en las situaciones que nos veamos, no importa cuál, recordemos siempre que nuestra voluntad y nuestra vida es prácticamente ineficaz para poder salvar todos los problemas y los obstáculos que se Claro. nos presentan. Ujú, Pero Dios sí, definitivamente sí puede, ¿no? ujú, así es. Y la siguiente lectura yo creo que viene compaginada con esta que acabamos de leer. Es el 1131 de agosto 17 de 1912. Dice, el pensamiento de sí mismo empequeñece al alma. Bueno, es Ujú, uno con verdad junto. Orando, mi bendito Jesús me ha dicho. Hija mía, el pensamiento de sí mismo empequeñece al alma, y desde su pequeñez mide mi grandeza, y casi quisiera restringirme. En cambio, quien no piensa en sí mismo, pensando en mí, se engrandece en mi inmensidad y me da el honor a mí debido. Muy cortito. Ujú, pero muy muy profunda. sustanciosa, ¿no? Así es. O sea, en fin, creo que es lo mismo, Así no es. simplemente es dándole un poco la vuelta, pero ¿me engrandece a mí o se empequeñece ella? Así es, exactamente. Pasamos a la siguiente, que es la 1132 de agosto 20 de 1912. Se debe llamar a Jesús en todo para obrar junto con él. El hombre propone y Dios dispone. Continuando, mi siempre amable Jesús apenas se ha hecho oír y me ha dicho. Hija mía, cuánto me desagrada ver al alma encogida en sí misma, verla obrar sola, mientras estando yo junto a ella, la miro y viéndola muchas veces que no sabe hacer bien lo que hace. Yo estoy esperando que me llame y me diga, quiero hacer esta cosa y no sé hacerla. Ven tú a hacerla junto conmigo y todo sabré hacer bien. Por ejemplo, quiero amar. Ven junto conmigo a amar.
quiero rezar. Ven tú a rezar junto conmigo. Quiero hacer este sacrificio. Ven tú a darme tu fuerza, pues yo me siento débil. Y así de todo lo demás. Y yo con mucho gusto, con sumo placer mío, me prestaría a todo. Yo soy como un maestro que habiendo dado el tema a un alumno suyo, se está junto a él para ver qué hace su discípulo. Y el alumno, no sabiéndolo hacer bien, se enoja, se afana, se turba, quizá llora, pero no dice, maestro, enséñame cómo debo hacer esto. ¿Cuál no será la mortificación del maestro, viéndose tratado por el alumno como una nada? Tal es mi condición. Como una nada. Ujú. Él está esperando siempre que lo llamemos, ¿verdad? Así En todo. es. Ujú. Él dice Ujú. que él está en continua comunicación con la criatura y que es la criatura la que no se acerca a él. Y tener la confianza de decirle, esto no lo sé hacer, ven tú, Jesús, a hacerlo tú en mí. Así ¿No? es. Porque muchas veces no sabemos ni cómo amar, la verdad. O sea, ven tú a amar en mí, ¿no? A mi prójimo, A mi a mi pareja, a mis pareja, padres, a mis hijos. ¿no? O sea, ven a amar tú Ujú. en mí con Así tu amor. Y entonces el mundo marcharía pues Muy mucho diferente. mejor de lo que estamos viviendo ahora. Claro. Ujú. Así que, bueno, pues ese es el punto central, pero estas lecturas como que van unidas, ¿no? Exacto. Ujú. O sea, son 3 lecturitas que van de la mano y nos van diciendo lo mismo con diferentes palabras, pero nos van orientando hacia esta unión perenne con nuestro Jesús. Claro. Ujú. En deseo, en físico, en intención y en voluntad y en Ujú. vida, ¿no? Ujú. También. Claro. Ujú. Sí, para que no las pasemos de largo y no nos lo aprendamos de una vez. Así es. Ujú. Esto es algo que, esto que dijiste ahorita es muy bueno comentarlo. Estamos acostumbrados a leer, pero casi siempre leemos de corrido. O sea, vamos leyendo y difícilmente nos vamos deteniendo. Los escritos de Luisa, yo recuerdo una lectura en que le dice Luisa a Jesús, dice, oye, pero ¿quién va a leer esto palabra por palabra? Entonces Jesús le dice, mira, eso a ti no te toca saber. Eso me toca a mí, tú no te apures, tú sigue en tu labor, tú sigue en tu trabajo es escribir y listo. Pero si no leemos palabra por palabra y lo leemos de corrido, nos vamos a saltar la mayor parte de la doctrina que Jesús nos expone aquí. O sea, lo vamos a dejar de lado y nos vamos a ir con la idea de la lectura en general, que así es como nos enseñaron a leer, a tener una idea general de lo que leímos. Pero si queremos particularizar, ahí ya nos cuesta mucho trabajo. Sí, porque además el hombre escribe como con mucha paja para llegar a un punto central, Con algo así. mucha paja. Sí, pero Dios no. Ujú. Pues él Jesús, dice, cada palabra que claro, pone. vamos a tienes que rumiar las lecturas. Es, como usted dice, es leer palabra por palabra para ir viendo lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere dar a entender, ¿no? Rumiarlas. Rumiarlas. Sí. Y además Luisa estudió primero de primaria o segundo, yo creo que no sabía lo que era tener la costumbre de leer, Ujú. ¿no? Exacto. Así es. No tenía la costumbre, no tenía este hábito. Yo pienso que tampoco lo tuvo después porque para ella todo era oral, ¿no? Pero bueno, pero sí es algo curioso. En las personas que empiezan a enterarse y a querer penetrar en la divina voluntad, muchas de ellas no tenían el hábito de lectura Ujú. y aprendieron a leer gracias a los escritos de Luisa. No me refiero a aprender a leer de ser Exacto. analfabeta a ya dejar de serlo, A entender, a meterse, sino ¿no? al hábito de leer se va formando gracias a estas verdades. Dice, después ha agregado. En el número 3. Se dice
El hombre propone y Dios dispone. En cuanto el alma se propone hacer un bien, ser santa, yo inmediatamente dispongo a su alrededor las cosas que se necesitan: luz, gracias, conocimiento de mí, desapegos, y si con esto no lo logro, entonces por vía de mortificaciones, nada le hago faltar para darle la cosa que el alma se ha propuesto. Pero, oh, cuántas, por la fuerza, se salen de este trabajo que mi amor les ha tejido alrededor. Pocas son las que resisten y me hacen cumplir mi trabajo. Como El el ¿Cuántas trabajo son de las que se Gracias. resisten? de Así maestro. es. Ujú. De maestro, de vida, de intercambio, de temperamento, de todo, ¿no? Esto yo pienso que es muy triste, es como cuando un padre quiere darle al hijo lo mejor que se puede y le está entregando lo mejor que puede dar de acuerdo a su posibilidad económica y todo, pero le está dando lo mejor. Si el hijo resulta mal agradecido, si el hijo no acepta lo que el padre le está ofreciendo, es una amargura para el padre. Claro. ¿Por qué? Porque el padre ¿qué está queriendo hacer? Está queriendo facilitarle la vida al hijo. De alguna manera, no importa cuál. Y lo que sí importa es que lo que el padre da es lo que él quisiera haber tenido. O sea, el padre dice, yo no comí esto, ahora quiero que mi hijo lo coma. Yo no tuve estas facilidades, estas vacaciones, distracción, en fin. Yo quiero que mi hijo lo tenga. ¿Qué le estamos queriendo dar? Nuestra vida. Claro. Ujú. No tenemos la posibilidad de sacarnos la vida y ponerla en el hijo, Ujú. pero todo lo que estamos haciendo lo vamos encaminando hacia eso. Claro. Si el hijo no lo acepta, el hijo lo rechaza, el hijo lo malgasta, pues el padre se va a sentir bastante mal. ¿Cómo se sentirá el Padre Claro. Celestial Ujú. que ha sacado su misma vida en el ámbito eclesial de, no sé, o sea, es todo lo que él es y que el hijo lo rechaza. Y le dice, ¿sabes qué? No No lo quiero quiero. nada, yo solito me basto. Sí. Sí, además, viniendo de Dios, pues Él sabe exacto qué es lo que necesitamos. Porque a Claro. lo mejor nuestro Papa aquí en el mundo, pues es la idea de Él, pero puede no congeniar con la idea del Así Hijo, es. y hay varias opciones, digamos, pero ahí no. Claro. No, y aquí Ahí lo no hay dice él, ¿no? equivocación. Claro. Dice, yo inmediatamente dispongo a su alrededor las cosas que se necesitan: luz, gracias, conocimientos de mí, desapegos, o sea, todo lo que necesita la criatura, ahí nos los Así es. está dando, ¿no? Incluso sufrimientos, Incluso sufrimientos, así porque el es. Las sufrimiento mortificaciones. es algo que purifica. Entonces, si el alma necesita purificarse, no se tienta el corazón en dar algo de sufrimiento para sacar un bien mayor. Claro. Ujú. Así que no conviene oponerse nunca, aunque aparentemente sea contrario a lo que nosotros queremos. Así es. Y entonces, aquel refrán de que el hombre propone y Dios dispone, se cambia. Ujú. Porque ahora el que propone es Dios, Ujú. pero el que dispone es el hombre. Dios propone darnos su vida, pero el hombre dispone, ¿sí o no? Curioso, Así es. ¿no? Curioso, Sí. sí, así es, doctor. Ujú. Bueno, seguimos con la siguiente lectura, que es la 1133 de agosto 28 de 1912. Dice, el amor es lo que transforma al alma en Dios y quiere encontrar a las almas desocupadas de todo. Este punto es también importante. El amor es lo único que puede transformar al alma en Dios. No hay otra cosa. No hay nada dentro de lo creado que nos pueda llevar a esta transformación en Dios. El amor. Así es. Entonces, este libro
o sea, estas lecturas nos van proponiendo este cambio, irse acercando a ese momento, ¿no? Aquí, en esta lectura, o sea, es muy claro lo que nos va a ir diciendo y cómo nos lo va a ir poniendo. Vamos a Claro dejar que que sí. sea Jesús quien nos lo vaya Manifieste. explicando. Dice, continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido mi siempre amable Jesús, me ha dicho, Hija mía, las otras virtudes, por cuán altas y sublimes sean, hacen siempre distinguir a la criatura y al Creador. Solo el amor es lo que transforma al alma en Dios y la forma una sola cosa con Él. Así que solo el amor es lo que triunfa sobre todas las imperfecciones humanas, el único que consume lo que impide que el alma llegue a tomar vida divina en Dios. Lo único que consume, ujú, aquello que impide que el alma tome vida en Dios. ¿Qué es lo que impide que el alma tome vida en Dios? Bueno, pues el no entregarnos, doctor, el no darle todo el amor, o sea, el no amarlo completamente sobre todas las cosas, o sea, el de desapegarnos, el dejar absolutamente todo por él. Ahí pues nos encontraríamos muchos obstáculos para no consumirnos completamente en Dios, ¿no? Él quiere todo, Él es celoso y lo quiere absolutamente todo. Así No. es. así es. No, O sea, el Hijo de Dios, o sea, Jesús en este punto, toma carne para hacernos Dios a nosotros, según Santo Tomás de Aquino. Entonces, el Hijo de Dios se hizo hombre para hacer dioses a los hombres. El único camino posible es Jesús. No hay otro camino. Y Jesús representaría el amor de Dios que se entrega al hombre, porque es Dios mismo quien a través de la humanidad, de su propia humanidad, se acerca al hombre, porque ahora sí ya hay un punto de unión entre Dios y el hombre, que es la naturaleza humana del Verbo eterno. Y eso es lo que nos permite unirnos. Si el Verbo no tuviera naturaleza humana, no podría unir al hombre Con Dios. con Dios. Así es. Pero no puede haber verdadero amor si no recibe vida, alimento de mi voluntad. Así que mi voluntad, unida al amor, es la que forma la verdadera transformación conmigo, pues el alma está en continuo contacto con mi potencia, con mi santidad y con todo lo que yo soy. Así que puede decir que es otro yo. Todo es precioso, todo es santidad para aquella alma. Se puede decir que su respiro, el contacto con la tierra que pisa, es precioso, es santo, porque no son otra cosa que efectos de mi querer. Después ha agregado, Oh, si todos conocieran mi amor y mi querer, dejarían de apoyarse en ellos mismos, y mucho más en los demás. Los apoyos humanos terminarían, o cómo los encontrarían insignificantes, dolorosos, incómodos. Todos se apoyarían solamente en mi amor, porque siendo espíritu purísimo, no conteniendo materia, se encontrarían muy a gusto apoyados en mí y los efectos queridos por ellos. Solamente apoyado en él. apoyados en él. Así es. O sea, en alguna ocasión le dice Jesús a Luisa que solamente Jesús basta. Bueno, es la única necesidad. Que todo lo podemos con él, que él es el absoluto. ¿Lo creeríamos? ¿Lo creemos? No. Pues por todos lados nos lo dice el primer mandamiento. ¿Sí? Así es. Pero Solo, yo me refiero, ¿lo llevamos realmente a la práctica? pues como que pues hay muchas dudas y
Muchas no creemos, dudas. pero, pues yo creo que de eso se trata esto de cada día un pasito más. Así es. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Porque a veces pasito es para atrás. A veces pasitos para atrás sale. No, pero necesitamos recordar algo, o sea, porque a veces cuando decimos esto, y es real, o sea, así es como Jesús actúa, pero recordemos, la vida no la tenemos comprada. Ah, ok. No sabemos cuánto tiempo más Dios nos permita estar en vida. Sí. Puede ser que hoy no lleguemos a en la noche, o sea, que no lleguemos a casa a acostarnos y que podamos morir antes. Puede ser que no amanezcamos, ¿sí? Entonces, nunca tenemos la idea exacta de cuánto tiempo más vamos a durar. Y el quedarse con la idea de que es poco a poco, es quedarnos con la idea de, bueno, mañana, bueno, la semana que entra. O sea, como que no le ponemos el esfuerzo necesario. Yo sí quisiera decirles, o sea, que esto no lo sabemos, y hemos visto muchas almas muy dispuestas, muy entregadas, muy todo, que mueren en muy jóvenes, O de repente, o de repentinamente. repentinamente. Hemos visto personas que conocen de divina voluntad, que están muy adentradas en este conocimiento y que tienen ese deseo enorme de lanzarse totalmente y no llegan. O sea, mueren antes, ¿no? Entonces, es un proceso, sí, pero este proceso depende de mi velocidad, no de la velocidad de Jesús. Por lo tanto, vamos a hacer el esfuerzo así hasta lo máximo para lograr llegar a ser vida aquí en esta tierra. No importa qué edad tengamos. Podemos tener 15, podemos tener 30, podemos tener 60, 80, no importa. Vamos a empeñar todas nuestras Esfuerzos, todo nuestro empeño. y todo lo que somos en lograr un minuto de vida divina. Y ese minuto de vida divina que se perdurará por toda la eternidad. Así que Sí, vamos a... ya pasitos ya no. No, pasito por pasito ya. Sí. Jesús que lo haga paso a paso, estamos de acuerdo, pero ese paso a paso de Jesús está en relación directa con mi disponibilidad, con mi decisión, con mi sí. Entonces, digámosle a Jesús, bueno, ahora tú quieres ir paso a paso, pero yo quiero ir corriendo. ¿Sí? Sí, Así que vamos. claro. Y es paso a paso, claro, paso veloz, pero... Sí. Número 4. A ver, Hija mía, el amor quiere encontrar a las almas liberadas de todo. De otra manera, no puede vestirlas con el vestido del amor. Sucedería como alguien que queriendo ponerse un vestido, lo encuentre lleno de estorbos por dentro. Por lo tanto, no se lo puede poner. Quiere sacar un brazo y encuentra un estorbo. Así que el pobrecito o debe dejar de intentarlo o hace el ridículo. Así el amor, cuando quiere vestir al alma de sí, si no encuentra al alma escombrada del todo, amargado se retira. Ahí está el desapego de todo completamente, ¿no? El quitarnos absolutamente todo, Todo. para que él pueda, para que él pueda penetrar, ¿no? así es. Todas las imperfecciones humanas y perfecciones humanas también. Sí, Perfecciones también, e imperfecciones. humanas, Así es. así es, Las dos cosas. así es. Quiere quedar libre de De todo. todo. ¿No? Y esto se ha repetido continuamente. O sea, si se fijan, vamos en las lecturas En la 33. pero esta petición de Jesús ha sido repetitiva, de una manera, de otra, pero nos va pidiendo ese total desapego de todo. De todo. No congenio con nada humano, porque lo humano, o sea, es contrario y es lo que sacó a, Jesús, a Dios del hombre. Entonces ahora quiere cooperar para volver a rehacer, a transformar aquella voluntad que tenemos, que se convirtió de oro en fierro,
ahora la quiere transformar nuevamente en oro para que se puedan fundir y podamos marchar siempre hacia adelante. Y esto solamente se logra a través de El amor. el amor y el sufrimiento. El Y el sufrimiento. Así El es. amor y el sufrimiento. El amor a Jesús, el amor a Dios, que es lo que nos debe impulsar, y el sufrimiento es la renuncia personal. Claro. Ujú. Así es. La 1134 está cortita. Sí, dice, la 1134 es de agosto 31 de 1912. Dice, el amor simbolizado por el sol deslumbrante. Rezando por una persona, el bendito Jesús me ha dicho. Hija mía, al amor, simbolizando por el sol, le sucede como a aquellas personas que mientras tienen los ojos dirigidos a lo bajo, la luz del sol desciende suavemente sobre sus ojos. Por eso, pueden hacer muy bien sus acciones, pero si quieren fijar los ojos en el sol, especialmente si es mediodía, la vista queda deslumbrada y se ven obligados a bajarlos. De otra manera, estarían obligados a cesar en sus acciones, y el daño sería para ellos. Al sol no le harían ningún daño. Continuaría con majestad su curso. Así es, hija mía, para quien me ama de verdad. El amor para ellos es más que sol majestuoso, imponente. Las personas, si lo miran de lejos, la luz del amor desciende suave sobre sus ojos. Por eso, pueden hacer proyectos, tramar insidias, hablar mal de ellos. Pero si hacen por acercarse a él, fijarlo, la luz del amor resplandecerá en sus ojos y terminarán con alejarse y por no pensar más en él. Y el alma amante continuará su camino sin ni siquiera pensar si la miran o no la miran, porque sabe que el amor la defenderá de todo y la tendrá al seguro. Perdón, que eso es también, o sea, no importa si te ven o no te ven. Lo que importa es lo que el alma ve. Y lo que el alma ve, lo que el alma tiene enfrente es a Jesús. Y eso es lo que nos debe de empujar y de mantener firmes en donde quiera que estemos pisando. No nos convirtamos como San Pedro, en que por tener la vista fija en Jesús, es que empieza a caminar en el agua. Pero en el momento en que el oleaje, el viento, su experiencia propia de marino, lo hacen reflexionar que está parado en un lugar donde no debe estar, en ese momento el amor de Jesús se va. Bueno, no es que se vaya, se separa de su integridad y se hunde. Eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? O sea, Separar la vista de Dios. así es, separando la vista de Dios. Así que por lo tanto nuestra vista siempre fija en Él, siempre, 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 sin importar hacia dónde vayamos, sin importar por dónde estemos cruzando, por dónde vayamos en este caminar hacia Él. Claro. ¿Sí? Así es, doctor. ¿Qué más nos dice? Ya, ahí ya termina esa lectura. La siguiente ya está un poco más larga. Yo creo que para no dejar una lectura un poco, o sea, corta en cuanto al contenido, sobre todo que hay lecturas que nos llaman tanto poderosamente la atención, que necesitamos estar ahondando en ellas, ¿no? Entonces, amigos, les agradecemos muchísimo su presencia. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Elvi, gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Adiós. Buenas noches. Hasta luego.